por primera vez he invitado a un hombre de Dios acá a la iglesia Chequina. Lo conocí el año pasado, tenemos meses de amistad, de empezar a conocer, a relacionarnos, pero no se había llegado la oportunidad de que él viniera con su esposa. Es la primera vez que nos ministra. Es un joven ungido, venezolano, pero vive aquí en República Dominicana. Vamos a recibir con Dios y con ustedes al evangelista Pastor David Moreno, que nos va a ministrar la palabra de Dios en el día de hoy. Yo quiero enseñarles en esta mañana bajo el tema no apagues la pasión. Es importante que tengamos presente lo que es el tópico de la pasión, porque sin pasión no hay revelación ni transición. Yo comentaba hace días con un amigo y le decía, o lo hacemos con pasión o buscamos otra profesión. Porque definitivamente que en algunas oportunidades desarrollamos pasión para lo que no merece pasión y no desarrollamos pasión para nuestra asignación. Tu mayor compromiso en esta tierra es que tú cumplas el propósito por el cual estás en la tierra. Y yo sé que aquí usted que está congregándose y casado con la visión de esta casa, hace poco enseñaba en una iglesia, hay personas que se congregan por conveniencia geográfica. ¿Qué significa eso? Usted ve a las personas que dicen, yo me congrego donde me queda más cerca. Entonces, si te mudan el ministerio no va. Ahora, cuando tú sales de la conveniencia geográfica y entiendes que Dios te asigna una casa, vas a vivir bajo la revelación, bajo la visión y bajo la carga espiritual de esa casa. Para tú dar fruto en este ministerio necesitas entender que Dios te asignó este ministerio. Y quiero comenzar con eso, porque he notado que en la iglesia existe la crisis de identidad. Personas orándole a Dios después de 2 y 3 años en un ministerio. ¿Será que Dios me trajo acá? ¿Será que Dios tiene un propósito conmigo? Eso se llama crisis de identidad. Y buscan a una persona para que le dé esa revelación. Nosotros como predicadores podemos orar por ustedes, pero no creer por ustedes. Creer es de usted, no de mí. Yo voy a impartir una palabra que el Espíritu me dio para esta casa, pero creerla y vivirla será responsabilidad tuya. Ahora, cuando hablamos de pasión por la cosecha y hablamos de metas, entendiendo, como dijo Jesús, que la siega, que la cosecha está lista, lo primero que tenemos que tener presente que el éxito de un ministerio no es un destino. Usted va a cualquier conferencia o escucha a cualquier conferencista motivacional y te dice que estás destinado para el éxito. Es totalmente falso. El éxito no es un destino, el éxito es un camino que comienza en Cristo. ¿Me entiendes? Entonces, cuando tú haces una planificación y tú dices, esta planificación está destinada a ser exitosa, te va a faltar la fe, porque el primer principio para que tú desarrolles pasión es que tú estés dispuesto a pagar el precio. Para crecer hay que trabajar. El éxito no es un golpe de suerte. El éxito no se improvisa. El crecimiento no es monótono. El crecimiento no es inesperado. El crecimiento no es de la noche a la mañana. Si tú no trabajas, no vas a crecer. Es increíble porque hay personas bajo una zona de comodidad esperando un crecimiento que nunca va a llegar. Nunca va a llegar. Y tengo una palabra para alguien en esta mañana. Tú no vas a cosechar lo que nunca estés dispuesto a sacrificar. Hay éxitos que no te pertenecen si no lo trabajas. Ni estamos calificados para cuestionar el precio que otro ha pagado. Porque hay cosas que tienen años, esfuerzo, lágrimas y procesos. Hay personas que tú ves en la cúspide del éxito, pero han estado en terapia intensiva más de 100 veces, espiritualmente hablando. Le han metido 50 electroshocks. Tú no puedes cuestionar la gloria si no conoces la historia de un ministerio. Ahora, crecer será tu responsabilidad, no la responsabilidad del pastor. El pastor desarrolla, empuja y plasma una visión y el pueblo corre con la visión. Pero el primer principio para que tú no apagues la pasión es que tú estés dispuesto a pagar el precio. Mire, segunda de Timoteo 2:6 dice, el labrador para participar de los frutos debe
Trabajar, hay que trabajar primero. Considera lo que dijo el apóstol. Y el Señor te da entendimiento en esto. Porque es que definitivamente que hay personas que no tienen entendimiento en eso. Y yo quiero comenzar diciéndote esto. No abandones por cansancio lo que un día comenzaste por pasión. Hay personas que han tenido la bendición así. Y cuando apagan la pasión. Yo soy de los que digo algo. Respeto quien dice, si tú no cumples tu propósito, Dios levanta a otro y lo cumple. Levanta a otro para otra misión, para otra asignación y para otro propósito. La visión y el propósito que Dios te asigna en tu casa espiritual queda gravitando en los aires porque era para ti, no era para otro. Obviamente que si alguien no desea, Dios levantará y usará a otro para que la visión se cumpla. Pero yo estoy seguro que cuando Dios te marca para un propósito, es porque Dios cree que eres tú quien lo cumplirá. Dios no llama a alguien a un ministerio a fracasar. Dice la Escritura que si tú honras a Dios, Dios te honrará a ti. Ahora, no se puede ser efectivo en la visión de cosecha sin una vida de pasión. Para nadie es un secreto que el pueblo de Dios hoy está viviendo bajo un espíritu de distracción, desenfocado de la visión y no tiene pasión. Yo estuve estudiando una palabra del término griego llamado amartía, que significa error fatal, error trágico o en su defecto total, estar bajo pecado. La habló Aristóteles hace muchos años, siempre hablaba de la palabra amartía, desenfoque total. Las distracciones de este tiempo han sacado al pueblo de Dios de su asignación y de la visión de cosecha. El enemigo siempre va a querer zarandearte, distraerte, desenfocarte del propósito. Y si tú no tienes una vida bajo pasión, no tendrás una vida bajo enfoque. Y si tú no tienes una vida bajo enfoque, no tendrás una vida de frutos. Mateo 7:20 dice que por tus frutos te van a conocer. No te conocerán por lo que habla, te conocerán por lo que haces, por lo que demuestras. Tú no eres lo que dices, tú eres lo que haces. Cuando hablamos de pasión por la cosecha y Dios nos da una visión, tenemos que correr y trabajar por esa visión. Ahora, Primera de Tesalónica 4:5 dice, y no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios lo hacen. Obviamente que hay una pasión carnal que deriva del pecado para hacer lo malo. Pero cuando hablamos de pasión, estamos hablando de un deseo desmedido por cumplir un propósito. La palabra pasión en Wikipedia del verbo patior, es un verbo latín que quiere decir un deseo de hacer algo hasta hacerlo. O sea, ¿qué es pasión? Que yo pueda cumplir lo que Dios me asignó hasta que lo alcance. Las metas no se alcanzan a medias. En la visión de cosecha es como un abecedario. No podemos transitar a la letra Z si no pasamos la letra B. En otras palabras, vivir bajo pasión también es madurar y es crecer. ¿Y qué no le ha permitido al pueblo de Dios vivir bajo pasión? El enfoque. Note que hay algo que le está haciendo daño al cuerpo de Cristo y lo he titulado la mentalidad de competencia. El pueblo de Dios exhibiendo más sus dones que su obediencia. Entonces, cuando esta mentalidad atrapa al pueblo de Dios, las personas obvian el principio de pagar el precio y trabajan por una posición, pero no por revelación. Eso es mentalidad de competencia. Pero cuando yo estoy dispuesto a pagar el precio, entiendo que para crecer yo debo trabajar y que el labrador, para comer de los frutos, debe primero trabajar la tierra. Pero también Proverbios 12:24 dice que la mano de los diligentes gobernará, enseñoreará, prosperará. Cuando tú estás dispuesto a pagar el precio, se activa en ti la ley de la diligencia. Es increíble porque hay una palabra que he estado estudiando que se llama no procrastinarás. Se la voy a repetir. Procrastinarás.
Pastor David, ¿qué significa la palabra no procrastinarás? No postergarás. Enemigo número 1 de la visión de cosecha, la postergidad. Las metas no se alcanzan bajo un espíritu de postergidad. ¿Y que opera detrás de la postergidad? El espíritu de Lot, lo que te retrasa. Lot siempre retrasó a Abraham en la visión de cosecha. Y a eso lo he titulado los tóxicos espirituales. La cosecha no se alcanza con bipolares espirituales. Hoy quiero y mañana no. Hoy evangelizo y mañana no. Hoy oro y mañana no. Hoy traigo gente y mañana no. No. La visión no se alcanza con bipolaridad. Y la bipolaridad está en la iglesia. La bipolaridad está en la iglesia. Entonces, cuando tú lees Génesis, me gusta una palabra en Génesis 14:14 que dice que Abraham armó a los hijos nacidos en casa. La visión no se alcanza con gente negligente. La ley de la diligencia se le activa a la gente que está dispuesta a pagar el precio. La ley de la diligencia activa un principio escondido que tiene Dios para sus hijos, que se llama la ley de la aceleración. Lo que te podía costar años, en meses Dios te lo da. Es por eso que tú ves que ministerios hoy que nacen con 3 años pueden alcanzar lo que uno de 20 no tiene. ¿Por qué? Sencillamente, en Eclesiastes 9:11 dice que no es del ligero, ni del más sabio, ni del elocuente, ni del que más estudia, ni del que más come, sino que tiempo y ocasión nos acontecen a todos. Cuando tú estás dentro del tiempo de Dios, pero operas bajo la ley de la aceleración, los escenarios cambian a tu favor. ¿Qué te quiero enseñar con esto? Tú puedes estar bajo el tiempo de Dios, pero fuera de la asignación, fuera de la aceleración. Entonces, la ley de la diligencia va a hacer que se activen las cosechas más rápido. Que lo que Dios tenía para un año, en 3 meses Dios se los puede entregar. Las manos diligentes prosperará, pero la Biblia enseña que si fueres flojo en el día de trabajo, tus fuerzas se reducirán y la cosecha no llegará. Dios no da crecimiento ni se cumplen las metas con vagos espirituales. Hay un espíritu de vaguez espiritual y Dios no trabaja con vagos espirituales. Hay personas, yo enseñé en alguna oportunidad en una conferencia a líderes y con mucho respeto se lo expresé, no obviando el talento de alguien, pero le dije a los líderes, no trabajen con los más talentosos, trabajen con los más comprometidos. Porque yo no sé por qué, escúcheme, quizá los adoradores que están acá no tienen la voz que alguno de los que está sentado allí debe tener. No son los más talentosos, pero son los más comprometidos. Y las metas se alcanzan con gente comprometida. La ley de la diligencia no se activa con gente que no tenga compromiso. Te decía hace un momento, el éxito no es un golpe de suerte. Pero también debes entender que cuando estás dispuesto a pagar el precio, aunque en Dios no existen los fracasos, en el ministerio no todo será éxito. Hay algo que se llama la ley de la espera. Dios le dijo a Isaac, Génesis 26, le voy a parafrasear la historia. Isaac tiene una asignación en una tierra seca, no llueve, la tierra está árida, no se cosecha. Hay una pelea por unos pozos. Un hombre llamado Abimelech tenía un espíritu Nirotix ahí que gobernaba todo. Y Dios le dice al hombre, pero no te muevas de allí. La ley de la espera. Donde te he sembrado vas a crecer. Donde te he sembrado vas a multiplicarte. Si tú estás en tu asignación, aunque exista la crisis, la tierra responderá siempre a tu favor. Quiero repetírtelo. Si tú estás en tu asignación, aunque estés en crisis, la tierra siempre responderá a tu favor. ¿Y qué es lo que pasa en esta historia? Que vemos que el escenario de este hombre cambia, Dios muda los tiempos, cambia las épocas y una vida de ser no negligente, pero una vida de estar bajo escasez termina siendo bendecida y termina siendo prosperada. Entonces, cuando tú activas la ley de la diligencia, se activa la ley de la cosecha.
Y dice la Biblia en Génesis 26:12, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó. Todo lo que hoy es una semilla, mañana terminará siendo un árbol. Todo lo que es un árbol le dará fruto o le dará sombra a alguien. Pero si le das tiempo a ese árbol, terminará siendo un bosque. Y ya no le dará sombra a alguien, le dará sombra a generaciones. Entonces tienes que aprender que cuando estás en el principio de pagar el precio, la ley de la espera es fundamental. Porque aunque en Dios no existen los fracasos, en el ministerio no todo será éxito. Dios no te va a bendecir si tu corazón no está preparado. Quiero decirte algo y quiero que lo recibas con mucha madurez. Dios no te va a llevar a un lugar que tu carácter no pueda sostener. Entonces, si tú no estás preparado en tu carácter para crecer, aunque estés marcado para crecer, no vas a crecer. No es porque estés bajo fracaso, estás en la ley de la espera. Pero cuando estás dispuesto a pagar el precio, entiende que el crecimiento en la cosecha no cambia por eventos, sino por procesos. Una cosa son los eventos proféticos y otra cosa son los procesos. Entonces, ¿qué desarrolla el proceso? Madurez. ¿Qué desarrolla la madurez? Estar listo para crecer. La ley de la espera es muy importante. Y te hablo de algo no que he escuchado, de algo que he vivido. A pesar de que soy un pastor joven, tengo alrededor de casi 15 años predicando. Y si yo le comento todos los procesos que Dios me ha permitido pasar, todas las cosas que he pasado, pero entiendo de que los procesos me han enseñado y que vivir bajo la ley de la espera ha traído cosechas inesperadas. La ley de la espera activa la llave que le he titulado las salidas inesperadas de Dios. Y tengo una palabra para esta casa. Yo no sé cómo Dios lo va a hacer, pero lo va a hacer. Lo va a hacer. ¿Por qué? Porque con Dios nunca se pierde. Con Dios siempre se gana. Alguien tiene que decir esto esta mañana. En la visión de cosecha, con Dios nunca se pierde. Con Dios siempre se gana. Ahora, otro de los principios, fuera de estar dispuesto a pagar el precio, es no subestimes lo que Dios te asigna. Hay personas que subestiman las cosas pequeñas. En el crecimiento debes valorar las pequeñeces, porque no todo será grandeza de un golpe. Zacarías 4:10 dice, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. Cuando tú lees primera de Samuel 17:17 y ves la historia cuando Dios le habla a Isaí como Samuel, pero como simbología y tipología del propio Dios acerca del propósito con un hijo, vas a notar que después que David es ungido como rey, lo toma Isaí, que es tipología y simbología del propio creador. Ahí está, vamos a leerlo. Y dijo Isaí a David su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento de los hermanos. ¿Sabe cómo le he llevado yo a eso? La vianda del menosprecio. Cuida tu pan y tu queso. No subestime las cosas pequeñas. Tienes que aprender a amar lo que Dios te asigna. Porque el día de tu menosprecio o el día que tú no puedas entender tu asignación será el día de tu promoción. No subestimes la vianda de comida. No subestimes lo que el apóstol te delega. Aprende a valorar las cosas pequeñas. Tienes que aprender a amar tu asignación. Tienes que entender de que cuando te comprometes con tu asignación, Dios se encarga de tu necesidad, Dios se encarga de tus cosas. Y a los que aman a Dios y viven para su asignación, todo le ayuda bien. Ahora, el tema de no subestimar lo que Dios te asigna será fundamental para la visión de cosecha. Porque hay personas que no valoran las cosas pequeñas. Aunque todos anhelamos la grandeza, porque en el corazón del hombre siempre está el deseo de crecer, valorar las cosas pequeñas será fundamental para crecer.
quiero repetirte eso. Valorar las cosas pequeñas siempre será fundamental para crecer. El día de que ese jovencito llevó la vianda del menosprecio, lo maldijeron, lo insultaron, lo botaron del campamento, pero Dios dijo, es el día de mi promoción. Es el día que te marqué para que tuvieras un encuentro con el gigante que iba a caer y que iba a destapar el futuro profético. Esa vianda de comida que usted ve en 1 de Samuel 17:17 le cambió la historia a ese niño. Hay una asignación que cambia tu historia ministerial. No subestimes lo que Dios te asigna. No subestimes venir al templo oral de madrugada. No subestimes venir y limpiar. No subestimes cada lugar que Dios te asigna. Porque cada lugar que Dios te asigna es una etapa de formación y de madurez para entregarte los diseños originales que Dios tiene para ti. Pero los planos los tiene el hombre de la visión. Ahora, este principio es tremendo. Cuando yo comencé el ministerio no lo comencé así. Nosotros trabajamos en Venezuela ayudando a un centro de restauración espiritual para jóvenes con problemas de psicotrópicos, mujeres en abandono y toda persona que tuviera cantidad de este tipo de males que golpean hoy, que es el flagelo mayor de la sociedad. Yo tenía que irme cada semana alrededor de casi 2 horas a un monte donde tenía todo ese tipo de personas, donde no tenía las comodidades, y ahí comencé predicando, pero yo no menosprecié eso. Me delegaron en el ministerio y en el pastor con el cual Dios me permitió comenzar a servirle a Dios. Yo tenía que vender una cabita de yogures, no sé cómo se le dice aquí. Duré 5 años en la calle, casa por casa, vendiendo yogures, pero fue una iniciativa que salió de mí para ayudar el ministerio. Eso me trajo que los que estuvieran cerca de mí se levantaran. Porque hay personas que cuando tú quieres honrar, trabajar para tu ministerio, siempre te van a cuestionar. Pero nadie está calificado para cuestionar el sueño que Dios sembró en ti. Entonces, ese fue parte de mi proceso. Yo no menosprecié eso. Pero esa cabita, hace 10 años, esos yogures y ese jovencito que salía con una gorrita, casa por casa, para traer ofrenda a un ministerio, es lo que siempre estuvo en el corazón de Dios para ser un predicador a las naciones. Y quiero decirte algo. No subestimes las cosas pequeñas. Hay personas que se equivocan con las cosas pequeñas. Yo siempre he enseñado una frase y la tengo pegada en este país: la ley de la multiplicación. Así, Dios no suma, Dios no resta, Dios suma, Dios añade y Dios multiplica. Dios no resta, Dios suma, Dios añade y Dios multiplica. Cuando Dios comienza a usarme a predicar, en Venezuela, empecé a recorrer todos los estados. Hubo un momento que Dios me dijo: suelta la obediencia de esa vianda que te delegué. Ahora te voy a usar como predicador. Alrededor de 5 años después, yo iba a congregaciones, congresos, eventos a enseñar. Y las personas me decían: yo a usted lo conozco, pero no sé de dónde. Sí, quizás usted me ha visto en internet, le decía yo. Yo sé quién era esa persona. Era que años atrás yo iba con una cabita de yogures a venderle yogures. Dios me usó 5 años para sustentar una fundación que ayudaba a jóvenes con problemas. Esa fue mi escuela, esa fue la escuela de los pequeños comienzos. Cuando fui a abrir mi primer programa radial, y este testimonio te va a edificar, no subestimes las cosas pequeñas, te lo diré y te lo seguiré diciendo. Me entrevistaron en un programa que se llama Caminando con Dios. Hablé parte de mi testimonio. Cuando salgo de ser entrevistado, voy a la secretaria y como un impulso, quizás personal, o no sé si era emocional, pero Dios aprobó ese momento. Expresé que si me permitían tener un programa radial. Me dijeron que sí, que tenía que llevar el dinero al otro día. Le dije: no lo tengo, pero al otro día traigo el dinero. Pasión, creí por ese deseo, creí por ese sueño. Cuando abrí mi primer programa radial, había una dificultad.
Nunca había manejado lo que es la locución, en las ondas hercianas, los medios de comunicación. Pero mi mayor dificultad no era esa. Mi mayor dificultad era que cuando niño yo fui operado de los frenillos. Yo no tengo frenillo. Y cuando yo entré en la cabina radial, yo hablaba, buenas tardes, pastor, programa, ministerio, porque no podía pronunciar la R, ya que mi lengua se me encorvaba. Personas me escribían, pastor, y se burlaban de mí. Me convocaron a una reunión para que entregara el programa. Personas me escribían, tú hablas malísimo, tú no sirves para eso. Y recuerdo de que yo bajé llorando de la emisora y le dije al presidente, yo no puedo continuar con el programa. Y él me dijo, si Dios te llamó, Dios te va a respaldar. Dios hizo una obra tan poderosa en mí que destapó lo que es la parte de mi manera de hablar. Yo puedo decir pastor, programa, R, y si yo no le cuento este testimonio, usted no ve mi dificultad. Quiero decirle que tiempo después me entregaron un reconocimiento por tener la mejor oratoria. Oratoria. No solo eso, Dios me dio el don de la expresión. ¿Cuál es el don de la expresión? Hace poco me reuní con un evangelista, como dicen ustedes ahorita, ya hace poco, con un evangelista muy usado por Dios. Y me dice, mire, yo escucho a muchos predicadores, pero cuando yo te escucho a ti, como que yo me voy a otro mundo y como que algo me agarra y como que no puedo dejar de escucharte. Porque tú tienes el don de la expresión. Y no solo me dio el don de la expresión, me dio el don de la revelación. Y no solo me dio el don de la revelación, me dio el don de poder transmitir de una manera correcta el mensaje a esta generación. Pero no solo eso, que después que entrego el programa radial, porque mi agenda se abarrota como un evangelista, ellos anhelaban de que mi voz estuviera en la radio. Terminé siendo el primer predicador en el staff de predicadores, el número 1 en lo que es Radio Maratónica para levantar ofrenda y sustentar ese ministerio. Hablo verdad en Cristo. Hace algunos meses me llamó el presidente de la fraternidad de pastores de mi ciudad y me dijo que cuando iba, que me necesitaban. Entonces, lo que un día me menospreciaron, hoy en día me quieren tener de cerca. Yo he podido recorrer ministerios de 500, de 1000, de 2000, de 3000. He estado en plataformas de 6000 personas. Le está hablando una persona que fue diagnosticado, que no servía para hablar, que no servía para predicar, pero yo nunca subestimé las cosas pequeñas. Y mi esposa es testigo de parte de casi todo mi testimonio. Algo que me ha ayudado a mí es la pasión que tengo por creerle a Dios. Yo estoy casado con la decisión. Tengo una palabra para alguien. Hay gente que está casada con la bendición de Dios.